No sé si soy Guapetón, gay. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Andamos bien, andamos bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Qué de tus proyectos? Detenidos, como la vida. ¿Todos? No, no, no. Mm, retomando. ¿Cómo? Digo, es que es complicado. Es lo que les decía cuando estábamos en clase. Eh, levantar un proyecto independiente es bien complicado. Y más cuando se intenta innovar, Uy, que posiblemente ese ha sido como mi gran error, tratar de innovar. buscar hacer un proyecto que no se ha hecho todavía. Entonces, como que no se ha entendido todavía un poquito el proyecto. Pero habías comentado en clase que la película de El Agente Topo había ayudado mucho, ¿no? A que entendieran más o menos la idea, la narrativa. Quiero creer que así ha sido, pero a ciencia cierta no lo sé. Entonces esa es mi interpretación, eso es lo que yo quiero creer, que vino a favorecerme y que a través de esta película de La Gente Topo de Maite Alberdi, la chilena, me pueda abrir el camino para que hoy día ya me entiendan lo que yo quiero hacer. Al menos la base como tal. Claro, o sea, porque de pronto yo presento mi proyecto y creen que es una ficción cuando es un documental. Mental. Ajá, sí, sí, sí. Entonces es por eso que he tenido tanto problema en poder posicionar ese proyecto que tengo tantos años queriéndolo hacer y que desafortunadamente está ahí atorado. El ombligo de María. El ombligo de María, sí. Como yo creo que tengo a todo el mundo así Eh. harto con el título, No, es que a mí me gusta mucho. pues a mí más. Ay, me imagino. También me acordé ahorita que dices que lo complicado de hacer un proyecto indie, por así decirlo, un proyecto muy personal. También recae mucho eso que dice Arturo Ripstein, ¿no? De que si supieran lo que cuesta hacer cine en México, entrarían al cine de rodillas, ¿no? Es que está bien, bien canijo. Si me va a salir la palabrota. No importa. Está muy complicado porque la economía está difícil. Y al menos este proyecto, pues imagínate, me cuesta más de 5 millones de pesos. Entonces, mexicanos. Ujú, sí, sí, sí. Entonces ahí viene pues el problema. ¿Quién me va a soltar 5 millones de pesos? De pronto, digo, en la serie que trabajamos, ¿no? En la miniserie que trabajamos, pues costó, creo que lograron sacar poquito más de 3 millones de Ujú. pesos, pero es una serie que si en realidad hubieran hecho el presupuesto correcto, porque no hubo un presupuesto exacto correcto, yo creo que cada capítulo hubiera costado, no sé, bajita la mano, en unos 7 millones de pesos, cada capítulo. ¿Va? O sea, Es muchísimo. y ese proyecto se logró por las Ajá, relaciones sí, que sí. se tenía, porque Los el contactos. proyecto se vendió, es más, sin que existiera un guión, lo más extraño del mundo. La confianza que tenían al... Al maestro Campos, que Sí, es sí, sí. el de la idea de la serie. Entonces, se le dio el voto de confianza, se apostó y se le soltó el dinero. Pero eso creo yo que es algo muy difícil que pase, ¿no? Porque Claro. sí, teniendo el guión, teniendo Y todo ya... fíjate, lo más extraño de todo, porque el maestro Campos ni siquiera tenía experiencia en áreas audiovisuales. Obviamente él siempre se apoya de un equipo de trabajo y aún así se confió. Digo, qué maravilla, ¿no? Digo, pero es complicado. Sobre todo porque se convierten en proyectos un poquito eh, institucionalizados y de pronto yo me he puesto a pensar si estaría dispuesto a forzar el proyecto o a incorporarle ciertos elementos para poderlo hacer, para que no sé, el gobierno del estado me diera dinero. Pues Ok. que yo le tuve que, ok, listo, meto el logotipo. O sea, obviamente hay formas estratégicas de poner eso, pero yo no alteraría la historia porque creo que la historia por sí sola debe de vender. Sí. Hay que apostarle las buenas ideas, pero no sé todavía. Sigo trabajándola y sigo tocando puertas. Pero por ejemplo, ahí entrarías en un debate tú muy moral de saber si quieres reducir mucho tu esencia en cuanto a Claro. tenías idealizado el guión, la historia como tal, para poder tener un recurso. Yo siempre he dicho que lo peor que podemos hacer es la autocensura y para mí eso sería como un tipo de censura. Va el tener que modificar tu idea para poder vender un proyecto. ¿Cuánto tiempo llevas con la idea del el Ay, ombligo de María? un chingo. Llevo ya como 12 años con esta idea y con ese proceso. Ha evolucionado increíblemente. Me encanta
lo que está saliendo, la narrativa que tengo, los textos, la propuesta. Pero creo que ya es un momento. ¿Momento de realizarla ya o momento de dejarla en No, paz? ya. No, dejarla me refiero a no moverle más a la historia como tal, a la narrativa. Que la narrativa que está ahora se quede como está hasta la realización. Sí, ya trabajé lo que tenía que trabajarlo. Ahora es el momento de realizarlo. Y por ejemplo, tú que escribes el guión completo, que es tuyo, que la historia es tuya, llega un momento donde sientes que algo no cuadra, que algo como esto no es creíble, esto no creo que pueda ser sincero, real. Porque al final de cuentas esta historia es personal. Esta historia Sí, es mucho en tu entorno. y de hecho es una historia que de pronto, pues que es un melodrama ranchero. Entonces, pues de pronto puede caer o podría parecer que hay ciertos clichés y podría verse como medio falso. Y es ahí donde hay que estar constantemente analizando la historia. ¿Sí? Y tal vez en algunos momentos, aunque sea un documental, se tiene que dosificar la narrativa para que lo puedan entender y podamos empatizar con la historia. Pero ¿qué tanto dosificarla? Mientras no pierda la esencia de la historia, creo que todo es válido, pero sin perder de vista sobre todo que esto es un documental. Y el documental tiene su propio lenguaje por sí solo. Muy Entonces, diferente a la la base es la ficción. misma, la base es la misma. Y hay muchas películas de ficción que se apoyan en el documental y hay muchos documentales que se apoyan Mira en la la ficción. ficción. Ese es un documental que se apoya mucho en la ficción. Ok. ¿Sí? La serie, a la Ajá. cual tuve la oportunidad de invitarte, bueno, de invitar al grupo completo y que fueron pues muy pocos los que se atrevieron, o los que tuvieron el tiempo, los que tuvieron tal vez la economía incluso para meterse, porque obviamente una invitación como la que yo les hice pues es invertirle, ustedes invertirles. ¿Por qué? Porque no había paga para ustedes. Fíjate, ahorita que cuentas eso de meterle, es en esa época cuando nos invitaste al grupo, que también quería preguntarte sobre eso de por qué invitar a un grupo. Porque al final de cuentas nosotros no estudiamos cine. Y creo que fue una muy buena oportunidad para que en nuestro primer, segundo semestre poder estar en una Sí. producción de tal talla, pues uno no es común, dos, no cualquiera, me explico. ¿Por No. qué invitarnos a nosotros? Y me voy a escuchar bien culero. A ver, Me van una escucho. chingada. A ver. Y un tanto arrogante Ah, también. perfecto. Lo Buena que pasa, combinación. lo que pasa es que ustedes no tuvieron un profe como yo. Digo, mejor dicho, yo no tuve un profe como ustedes. Y no hemos tenido otro profe como tú. No, no es en serio, o sea, porque se sabe, ¿me explico? Mira, existe todo tipo de profesores. ¿Va? Cuando a mí se me invitó a dar clases, yo ya trabajaba haciendo televisión. Y yo antes de egresar, cuando yo decía, yo criticaba mucho a los maestros, yo decía, pinches maestros culeros, pendejos. ¿Sí? O sea, dan clases porque no tienen de otra. Ok. Yo empecé a dar clases no porque no tuviera de otra. Yo trabajaba haciendo televisión. ¿Y por qué aventarte a dar clases? Estuve una semana completa pensándolo. Y yo estuve así duro y dale, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dije, sí, acepto porque voy a hacer todo. Voy a exigir todo Lo que no exigieron lo tus que no me maestros. exigieron a mí. Y eso es una superación también como tú, como estudiante Claro. y como docente. Entonces, hoy día, después de muchos años de dar clases y que yo estoy también retomando mi vida profesional en cuanto al área audiovisual, porque yo la abandoné mucho tiempo, producto de situaciones personales, situaciones de salud, familiares, etcétera, que yo tomé también las riendas de mi vida profesional audiovisual, dije, creo que es una muy buena oportunidad también de darles esta oportunidad a los muchachos. Insisto, fueron pocos, entre ellos tú, que aceptaron ese reto, insisto, porque es complicado, porque hablo de una carrera y de muchos jóvenes que no tienen una economía, porque yo lo viví. Cuando yo era estudiante, yo era un estudiante que trabajaba y yo trabajaba para costearme y para comer, para pagar mis colegiaturas. A mí, mi familia nunca me pagó una mensualidad. Yo me salí de casa y me salí con mis garritas, con lo poquito que tenía, a trabajar y a estudiar. Entonces, pues yo no tuve esa oportunidad de hacer esos ejercicios. Uno, porque nadie me invitó.
Y otro, porque no podía tampoco. Aunque alguien me hubiera invitado, iba a ser imposible poderlo hacer porque yo tenía que trabajar para poder ganar dinero y para poder comer y pagar la colegiatura y demás situaciones. Entonces, en este caso que tú estuviste, pues tú andabas ahí haciéndote bolas y tuviste que organizar también, me imagino. No, sí, sí, porque justo te quería comentar sobre eso, que en esa época estaba trabajando, pero de mi anterior trabajo me había llegado un dinero, me había llegado Ajá, como 700 pesos. Entonces, buenísimos. entonces dije, este es mi momento, o sea, tengo la oportunidad en cuanto a pagar transportes, a pagar tipo de cosas. Que fue algo, mira, era bien curioso porque en una de las últimas juntas que tuvimos de producción, y aquí va una crítica muy cabrona a la que era la productora. Ah, ¿Sí? sí, sí, sí. Una mujer muy desagradable que le faltaba empatía. La señora dijo, es que los gastos se están acrecentando. Ni modo que los de servicio social no coman. Y mi respuesta fue, dije, no. Dije, en todo caso, a los que no nos den de comer, que seamos a los que vamos a recibir un sueldo. Porque si yo recibo un sueldo, voy a tener el dinero para ir a comprarme mi torta. Exacto. Ellos, que son los becarios, que son los asistentes, que no se les va a pagar, oye, no se les paga y aparte no se les da la comida. Entonces se apeló, o sea, dije, no mamen, Es en una cualquier jalada. producción se le tiene que dar la comida al crew y al cast completo. Porque No es hacer, esencial el catering. no hacer divisiones. Entonces eso era una ayuda para ustedes, para ti, y pues atiborrarnos. Sí, cómele. Por supuesto, desayuno, comida y cena. Cena. Claro que sí. Va, porque había que reponer y si es posible, llévate un tamal. Llévate una hamburguesa. Para Llévate llegar comiendo en el camino. Claro, o sea, si no se te paga, mínimo bien comido. Porque también estuvieron muy, muy fregados, muy, muy bien trabajados, muy explotados. El primer día creo que fue todo el día. No, todos los días. Yo terminé con unas ojeras acá, mira. Porque recuerdo que el primer día eran las 7 de la noche y volteaba a ver así como al crew que estaba en escena. Y yo los veía así como cansados de la Mira, vida, ¿no? para Así. mí fue una frustración. Digo, tú y tus compañeros, algunos, saben que yo tengo un gran problema, y creo que sí es un problema, con la puntualidad. Ajá, sí, sí, sí. Me caga la gente impuntual. ¿Sí? Y acá, primer día de rodaje, de grabación, 3 putas horas tarde. O sea, no, yo estaba que mentaba madres y tuve que irme relajando poco a poco. Dije, porque no voy a salir vivo de aquí. ¿Cómo cedes en cuanto a tus creencias, en cuanto a tus ideologías, cuando estás en un crew con diferentes formas de pensar? Entender eso, que no todo lo puedo controlar, que no todo se puede controlar, que trabajo con seres humanos, Ah, ¿sí? cierto. Y que el ser humano, pues, es imperfecto y que hay 1000 factores a tu alrededor. Entonces apliqué lo que siempre digo, aplica principio 10-90. ¿Qué es el principio 10-90? Si al 90% de lo que está a mi alrededor no lo puedo controlar, puta, se me atraviesa el tren diariamente, porque vivo al lado De las vías del tren. Que si la motito se me descompuso, y sí se me descompuso. Ah. Que si me picó una abeja aquí, que corría la zona, 1000 cosas, ¿no? O sea, no lo puedo controlar. El 10% tampoco lo controlo, pero es la actitud que pongo frente a ese 90%. Entonces dije, bueno, ¿qué voy ¿Qué a hacer más? aquí? Oiga, relájate, sonríeles y haz lo que te corresponde, lo que puedas, haciendo bien tu trabajo para poder avanzar, porque si no, vas a valer madres. Que al final también no tu nombre, por así decirlo, no estaba en riesgo, porque no era una producción tuya, me explico, no era como que tú conseguiste el Sí. apoyo. Entonces, eso también te daba una Pero tranquilidad, no creo yo. creas, como que si te apropias de esa situación y quisieras que todo funcionara así, ordenadito, en tiempo exacto, porque mi labor como asistente de dirección uno era eso, controlar los tiempos, reordenar todo el trabajo del director. O sea, él entregaba su plan de trabajo ordenado como lo verían, como lo vieron en pantalla, pero yo lo tenía que reorganizar para el equipo técnico. Conforme a la realidad. Claro.
Entonces era así de puta. Era literalmente un rompecabezas. ¿Sí? Para facilitarles el trabajo a mis compañeros. Y que fuera fluyendo mucho más rápido el trabajo. Entonces pues era bien complicado. Yo lo sufrí desde mi perspectiva. O sea, cada uno me imagino que sufrió lo respectivo. O sea, yo me pongo a pensar mucho en ti, en los compañeros que eran asistentes o becarios, pues todo lo que implicaba, ¿no? A veces salíamos a las 11, 12 de la noche. Eso implicaba que tenías que gastar un poquito más en el Uber, en Sí. el Didi. Ah, pues eso es lo que te quería comentar. Me gasté todo mi dinero, me quedé sin nada. Y sabes, gente, curioso las cosas. El día de la presentación en el Teatro Aguascalientes, Yo no fui. no fuiste. Dos, y a mí no me Porque pusieron me caga la gente. no me pusieron en los créditos. Qué culeros. No ¿Y no estuve lo en los exigiste? créditos. ¿Qué podía hacer? Al final de cuentas entendí que yo no podía controlar esas cosas, ¿me explico? Hasta escribí. O sea, ¿Y por qué no me dijiste? no sé, al principio cuando lo vi, o sea, en el momento cuando vi la historia dije, Oye, sé que no viste la serie. eh, cuando vi la historia y al final los créditos, dije, qué ironía, ¿no? Qué ironía, que estuve ahí, gasté un montón de dinero, tiempo. Mira, a ver. Híjole. Hace poquito, tú me preguntabas, porque imagino que te llegó el rumor, Ujú. de que yo ya no voy a continuar dando clases. Ay, qué tristeza. ¿Y sabes por qué lo decidí? ¿Por qué? Y escúchame muy bien. Porque ya me cansé de ser el anónimo. De que los aplausos y los reconocimientos se los llevan mis alumnos. Y aun y cuando yo les asesoro y les aterrizo sus ideas, mi crédito no aparece ahí. Y se siente bien culero. Sí, sí, sí. Me imagino. Entonces aprende a exigir también ese crédito. Porque lo mereces. Entonces yo estoy exigiéndome a mí mismo ese crédito que merezco. Sí, sí. Por eso, porque me ha dado mucho la docencia, pero también me ha quitado mucho. ¿Va? Mi hermana María siempre me lo ha dicho. El gran error para ti ha sido la docencia porque tú te enamoras de tus alumnos. Y es cierto, yo digo, es que los tengo que sacar. Sí, y esas generaciones que de pronto yo sé que les voy a dar 2, 3 semestres y que están alternados, digo, no, es que tengo que seguir aquí porque me corresponde apoyarlos el semestre fulano. Sí, sí. Romantizas mucho esa Con- relación docente-alumno. Sí, bastante. Y estoy ahí al pendiente y demás cosas. Entonces, necesito avanzar. Necesito exigir mi crédito. Y la forma es haciendo mis propios proyectos. Entonces, ahorita que tú dices que no sale tu crédito, no. O sea, en un rato más, pues hay que mandarle un mensajito a los de postproducción, ¿Sabes? a los montajistas, a los de los títulos, Sí, porque sí. hubo un encargado de títulos. Ajá. O sea, no mamen. Y cuando vi el corto ahí, el primer capítulo en Teatro Los Calientes, y no lo vi, o sea, al principio sentí como, pues, chale. No, sí se siente bien culero. Sí, y me puse a pensar, bueno, tal vez yo también romantizo mucho el trabajo que hice, pero es una oportunidad que pues jamás pues, Es se que puede si no volver a aparece en el repetir. crédito, ¿cuál va a ser la forma en la Exacto, cual exacto. el currículum, cómo lo vas a poner? Sí, 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 exactamente. Y esta vida se rige por un currículum. Justamente eso pensé. Dije, no tengo una forma de demostrarlo, ¿me explico? O sea, a mí me ponen Pablo Díaz. No mames, o sea, tengo un padre y madre. Ujú. O sea, a mí me encanta mi nombre, Sí, sí, Pablo Rogelio Díaz Alonso. Tengo nombre y apellido, y tengo padre y tengo madre. ¿Va? Y si yo me presento de esa manera, yo quiero que mi título. A mí nunca se me pregunta, fíjate, yo formaba parte de. Exacto, o sea, ¿sí? es lo que te digo, Y o sea, nunca me preguntaron, ¿cómo quieres que aparezca tu título? Güey, es una cuestión de respeto preguntarlo. Pero yo no fui el encargado de eso. Yo me lavo las manos, ¿no? lo entiendo y no es como reprochando nada, sino que se me hizo muy irónico. Sí, Y lo habías hecho. los primeros 2 meses era como muy complicado internamente saber que pues, había pasado eso. Y llegó un momento en que lo acepté, lo tomé como una forma de aprendizaje, ¿me explico? Para que en alguna otra ocasión Exigirlo. exigirlo. Pero los primeros 2 meses sí me dolió mucho. Ajá. Me dolía porque inexperiencia, porque era mi primer proyecto.
¿Y qué proyecto? Me explico. Pues Sí. quieras o no, era un proyecto muy grande. Mira, ahí te va. La experiencia de producción fue buenísima, buenísima, Ujú. buenísima. El resultado no Sí, sí, sí. es así, digamos, ay, que la hora de arte, la neta, no. O sea, de hecho, mucho de lo que yo les decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, Estaba en la está serie. ahí. Yo decía, no mames, o sea, Hay un jump cut, de hecho, mis alumnos me van a puto apedrear. Exacto, exacto. Va, o sea, ¿por qué? Porque está repleto de errores. Sí, y estaban pues la crema innata de Aguascalientes en cuanto a los realizadores, ¿no? Es complicado eso, pero como la experiencia que el aprendizaje es buenísimo. En términos, por ejemplo, lo que aprendí muchísimo y que te agradezco muchísimo es aprender términos, ¿me explico? Sí, claro. Aprender reglas que no están escritas, ¿me explico? Saber, por ejemplo, algo que aprendí mucho en la serie era el tiempo, que el tiempo es dinero. El tiempo es producción. Tiempo es producción y eso me ayudó mucho en mis siguientes trabajos ya personales en cuanto a la carrera, para saber que teníamos que hacerlo conforme lo habíamos planeado, porque así salen las cosas y porque así se planeó. Por supuesto. Entonces, eso en una parte me ayudó mucho y pues darme un baño de, de cine, por así decirlo, de una producción audiovisual fue muy Y gratificante. yo creo que también, ¿no? El hecho de conocer a otros compañeros. Exacto. Gente que está en el medio. Mira, a ver, yo en alguna época de mi vida fui demasiado arrogante. Yo decía, güey, ¿cómo yo, el maestro, voy a trabajar con mis exalumnos? Ujú. O sea, y de pronto dije, güey, pero si ellos están haciendo cine o están haciendo televisión, ¿por qué no también darme esa oportunidad? Entonces, una vez que quité esas telarañas de mi cabeza, dije, qué maravilla y qué experiencia tan enriquecedora ha sido tener la oportunidad, porque un porcentaje bien significativo del crew y del cast eran alumnos exalumnos. Y yo lo digo, no, yo me sentía bien viejo en ese momento. Decía, puta, o sea, soy un viejito. Aunque esto no se vea. No, no, no. Y te iba a decir eso que también es, bueno, para mí lo fue, te voy a decir sincero, para mí es motivante saber que con quien aprendo estoy en una producción. Es lo mejor que les puede pasar. Porque estás aprendiendo prácticamente, no teórico. Alguien te puede decir cómo se maneja la cámara, qué botón hace qué, pero ponerlo a prueba, pero ver cómo se maneja un crew, ver cómo se maneja una producción, no es cualquier cosa. Sí, o sea, imagínate, yo tengo 43 años, tú tienes 19, 19, sí, sí, sí. o sea, te llevo más del doble. O sea, eso se traduce que, o sea, tu edad es prácticamente mi experiencia. Exactamente. O sea, entonces sería muy egoísta hoy día de mi parte no compartir eso que yo sé y eso que yo ya he trabajado y eso que yo ya he aprendido. Por eso yo me enamoré tanto de la docencia también, porque me dio como esa oportunidad de compartir. Ahora que ya estoy en esta otra parte de mi decisión, pues creo que también voy a tener esa oportunidad de seguir enseñando, ahora desde una manera, de una perspectiva diferente. Sí, ya no tanto en el aula como tal. Ajá, pero creo que mi parte de objetivo de vida, mi labor de vida, no va a dejar de ser esa. O sea, creo que siempre es esa, ser un profesor, ser un maestro. Insisto, tal vez no en un aula, pero tengo esa facilidad de compartir y de enseñar y de darme a entender. Y es que, bueno, creo yo que enseñar para ti es algo muy importante porque creo que también querías que en algún momento te hubieran enseñado así, ¿me explico? Sí, es que yo lo que siempre he buscado es hacer lo que no se hizo conmigo, Ok. lo que yo no tuve. Sí, sí, sí. Tuve muy buenos maestros teóricos y yo era un ratón de biblioteca. Y yo cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo que no sabía encender una cámara, ni una Sí, computadora. Sí, sí, sí. Y sin embargo yo en mi cabeza estaba toda la teoría. Y yo, debe haber un botón que dice, sí, apriétala. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Hay vida por delante. Digo, muchos podrían decir, ay, 43 años, ¿cómo? Pero pues podemos seguirle. Bueno, ya para terminar porque ya nos están apurando. ¿Algún consejo? Le cortan, ¿Tienes? le editan. Lo que sí me gustaría es, o sea, quiero preguntarte lo más personal, no tanto como en la entrevista en sí, sino tú como Pablo, como docente y como aprendiz en algún momento. Pablo? Pablo, el docente. No, el pero espérate.
Es que con ustedes, fíjate qué curioso. Ujú. Con ustedes yo me presenté, bueno, con ustedes se decidió que me llamaran Rogelio. Ah, Roger. Rogelio, sí, sí. Yo he Roger. intentado, he intentado posicionar mi nombre de Rogelio. Y En cuanto saben que me llamo Pablo, la mayoría se va con Pablo. Pablo. Y ahorita lo convierten contigo. Pero bueno, esa es Bueno, otra historia. Roger, Pablo Rogelio, como aprendiz, como maestro, como en esa línea delgada que es el aprender y el enseñar, ¿tú qué consejo le darías a tu Pablo de hace unos años? ¿Me explico? A tu Pablo que termina la carrera, Ay, es que es que es una época muy diferente al... al actual. Sí, en aquellos entonces apenas empezaban estas camaritas. Es más, no, estaba muy lejos de que existieran estas cámaras. El recurso digital apenas empezaba, de hecho se conocía como cine electrónico. Ujú. Entonces, no sé qué le diría la verdad. O sea, tal vez que no se desespere, tal vez que continúe, tal vez que sea aferrado, tal vez que siga pensando en que tarde o temprano va a ser más importante o van a ponderar la inteligencia y la creatividad y la capacidad del ser humano a las relaciones, eh, de que, de que confíe más en mí, en él, porque algo sí es que tuve un periodo que me perdí a mí mismo, ¿sí? O sea, no sabía qué quería y no sabía... Bueno, sí daba clases y todo ese rollo, pero me perdí en el área audiovisual. No me arrepiento, que quede bien claro, de Ujú. estos tiempos. Pero, pero tal vez sí le echaría un vistazo nuevamente a ese momento Sí, sí. de confusiones. Sí, bueno, que Ok. creo que es parte también del ser humano, es que por eso te digo, es como complicado decirle un consejito. Digo, yo te podría dar un consejo a ti, Sí, sí, pero sí. es más complicado dárselo a uno Sí, mismo. Yo te exacto. diría, aprovecha todas las oportunidades que puedas, ¿sí? Pégatele como sandijuela a quien puedas y a quien creas que lo puedas absorber, Ujú. en el buen sentido de la palabra. Sí, 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 te entiendo. ¿Va? Para mí sería más complicado. Hoy día yo me aconsejaría continuar por el camino y enfrenta la decisión que estás tomando, siendo más positivo y siendo más, no sé si agresivo, pero sí más guerrillero. Ok. Te amo, Pablo, te Yo amo. también te amo, Chris. Ya. Ya el tiempo encima de la tarjeta al tope. No, es que Cristóbal tiene que ir. Ay, sí, mi Por vida, te No, tienes pero nosotros. que yo, ir. Yo mejor ya pienso me que quiero ni terminar la modo. mía. Sí, pero o sea, Mejor nos quedamos nosotros aquí. Seguíamos aquí. Ya vamos a traer Nosotros café. hubiéramos seguido. Pero Ay, no traíamos puede ser. café. Qué bonita plática. A mí me gusta Sigue mucho. grabando, de aquí pueden salirse. Yo sigo Ah, grabando. sigues grabando. Sí, también saca para mí. Y ya mira, ya bien relajada. Sí. Ahora sí, platícame, Pablo. Ya dejamos de ir. Y el otro día sí les decía, es que este hombre me recuerda mucho a mí. O sea, extrañamente, fíjense, es que es bien curioso. Yo era gordito, yo era muy gordito. Yo a mis 18 años yo era talla 40. Ok. Y yo lo veo y por ahí de tener alguna foto y les juro que ese rostro era yo. El destino, ni modo. Soy Pablo de hace 20 Cuando años. cuando estábamos en la serie grabando, Sí. él traía bigotito. Ah, ahí traía mi bigote. Y yo así lo veía y decía, porque usaba bigotillo, también a los 18 años. Y me sale bien feo. Ay, pues a mí también así me salía. Entonces yo lo veía y decía, es que era yo así grande. Eso sí, él sonríe mucho, yo no sonreía. Yo siempre tenía mi ceño fruncido. ¿Por qué? Siempre, siempre. Estas arrugas Ey. son producto de ese ceño fruncido. Entonces, vivía muy preocupado de la vida. Ese sería creo que el principal consejo que le daría a ese Pablo, que no se preocupara Yo tanto. tanto. Porque era demasiado analítico, siempre estaba así. Vivía así, atiborrado de problemas existenciales, personales, familiares. Es que también estabas en un momento donde trabajabas, estabas con tu estudio, con una carrera que estaba cambiando día con día, con lo que dices de las cámaras. Sí. Las cámaras estaban apenas en Bueno, ese... yo obviamente era papá también de María. o- otra
Sí. otra carga más, por así decirlo. Digo, nunca lo vi como una carga, Sí, sí. afortunadamente. Pero me refiero con una carga, sino al final de cuentas es pesado. Fíjate, es que María fue mi hermana, pero también fui su padre, fui su madre. Entonces fue bien complicado. Yo también con mis hermanos. Entonces es lo que te digo, o sea, y es lo que les digo, ¿no? Yo te veo y digo, es que, híjole, lloras así físicamente. Soy el hermano Digo, no mayor, conozco mucho de tu parte Sí, sí. familiar, personal. Pero la misma, por mis papás están separados, Los míos no, siguen juntos, peleando toda la vida. Ah, ¿Sí? bueno. Pero siguen juntos. Lo que te decía que también en mucho tiempo, desde mis 5 años, cuidé de mis hermanos, me explico, que Sí. si hay una araña, ve a matarla tú, que si se escucha un ruido, ve a ver qué es, Fíjate, que... yo amo, digo, somos 9 hermanos, ¿no? Pero, pues digo, mi hermana María y yo, pues nos salimos a la par del rancho. Y fue algo bien bonito, todas las experiencias que nos ha tocado vivir. Y de ahí surge, pues, este proyecto del ombligo de María. Entonces, por eso estoy tan aferrado a esa historia, porque es en parte contar esa parte de mi vida y, o por supuesto, esa parte de la vida de María. De ese abandono que se sufrió físicamente y emocionalmente por parte de una familia, al tenernos las que ingeniar solos. Para sobrevivir. Sí. La historia es que lleva 12 años. Sí. ¿Cómo la ves ahora después de 12 años? Muy bonita, hermosa, Sí. potente. Pero potente. Sí. Y confío plenamente En ella. en que cuando se logre, la verdad es que sí estoy convencido de que va a ser un hitazo. Señor gobernador, nos haga güey. Baneados zapatos. Dinerito, necesitamos Exacto. dineros. Sí. ¿Cuánto ocupabas? Pues fíjate, en aquel entonces la última vez que hice el presupuesto fue hace 4 años, eran 5 millones de pesos. Por ahí vi con otra productora y me dijo, uy, esta película es como para unos 7 millones de pesos. Pero te lo dijo a ojo de buen cubero revisando tus... El primero sí me hizo el presupuesto a conciencia, ilimitado. Por eso la otra joven cubero dijo, no, esta historia sí es para mucho, 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 mucho más, así que prepárate, ¿va? Porque obviamente pues siempre manos faltan. Ah, sí. ¿Vas a invitar? Por supuesto, es lo que te Mano. estoy diciendo. En cámara, Es lo que grabada. te estoy Ahí diciendo. voy a estar yo, jalacables principal. Ahí con mi nombre, se va a poner mi nombre en grande. Por Jalacable supuesto. principal. Pero Ahora porque sí se va a poner pero el porque nombre. digo, yo respeto mucho y hay que dignificar cada uno de los roles. Pero porque jala cable. No, lo que yo quiero, lo que tú quieres, más si quieres que vaya a hacer la comida, yo la hago. O sea, yo mientras esté ahí. Muy buenas las tortas. ¿Sí? Okay, ¿Tortas? No me ha tocado probarlas. ¿Dónde te voy a llevar una? Te lo voy a regalar para que veas lo bueno. Como dirías tú, ahí está el registro. por favor. Quiero Aquí está. esa torta. Está grabado. Ya. Sí. Mucho. Cuídate. Nos vemos pronto. Sí, muy ahí bien. con los cervecitos.